Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Íñigo Cantú, hoy es martes de podcast, esto es Espíritu y Caballos y estas son las experiencias de la semana. Hoy hablaremos de las experiencias de las últimas 2 semanas, solo que va a haber un pequeño cambio porque me di cuenta sobre todo del contenido de los últimos dos o de las últimas dos intervenciones de podcast, que más que contarles las anécdotas, me estaba quejando y creo que de eso no se trata este podcast. Es decir, la cosa es entretener. Así que con el riesgo de haber perdido algo de mi audiencia por utilizarlos como receptores de mi catarsis, trataré de que esto no se repita. Pues bien, primero un poco de chisme. Resulta que recientemente acudí a una comida de generación en la que, sin más ni más, a los primeros 10 minutos de la comida, uno de los asistentes se le va a golpes a otro de los asistentes. Aparentemente, porque hace 15 años tuvieron un tema relacionado con la mujer de uno de ellos y pues a los golpes, ¿no? Y luego, pues obviamente con la tensión que eso crea, pues la comida continuó con todos los asistentes, incluidos los involucrados en el conato de pleito. Eh, Obviamente, pues la mitad que no teníamos ni idea de qué estaba pasando, pues nos enteramos las razones y motivos por las que se dio el conato de pleito. Y la verdad es que independientemente de el tema como tal, ¿no? De hombres de prácticamente 50 años agarrándose a golpes por temas de hace 15 años, yo desde luego no voy a juzgar a nadie, ni me toca, pero me quedé pensando un poco de lo que hacemos los seres humanos y lo que hago yo en estricto sentido, ¿no? Todos estamos muy indignados por lo que sucede en Palestina e Israel, por lo que sucede en Rusia con la invasión de Ucrania, eh, y así nos podemos mantener, ¿no? Los homicidios, las peleas, la violencia, etcétera, etcétera. Pero cada quien desde nuestro nivel y desde nuestro estado, creo que somos tan intransigentes pues, como los gobernantes, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos el poder de Putin o Zelensky o de los dirigentes de Israel o Palestina o de Hamas, porque ni siquiera. Sin embargo, hacemos lo mismo, ¿no? Yo tengo un pleito casado con alguien, debo confesarlo. Yo no llego nunca a los golpes, he decidido incluso llegar a los insultos, pero desde luego llegué a los insultos y a las demostraciones de, pues ya saben, esto de que yo valgo más, etcétera, etcétera. O tú vales menos, y yo tengo mis razones, desde luego, y cada quien cuando le preguntas de cerquita por qué hizo lo que hizo, por qué hace lo que hace, por supuesto que tiene razones que lo justifican y lo legitiman. Eh, pero la verdad, estamos en el mismo lugar. Es decir, si yo tuviera el poder y en vez de estar enojado con quien estoy enojado, ese con quien estoy enojado fuera líder de otra nación, pues tal vez estaríamos en el mismo tema del conflicto. Y entonces eso me empezó a llevar a una serie de reflexiones. Yo no estoy diciendo, bueno, a partir de ahora vuélvete bondadoso y, no, digo, ojalá se pudiera, ¿no? Eh, Porque yo hoy, insisto, aún con esta reflexión que tengo, no estoy dispuesto todavía, estoy trabajando en ello, a convertirme en amigo de ese némesis al que hago referencia. Y entonces, en relación con ello, eh, pues estamos todos metidos en este círculo en el que yo tengo razón y como tengo razón, entonces el de enfrente que creo que no tiene la razón, pues no la tiene y entonces no le permito nada, ni etcétera, etcétera.
De nuevo, no se trata, como dije, este podcast es para entretener. Y entonces yo me quedé pensando, ¿qué pasaría si un caballo se convierte, y cada quien tendrá su, ¿no? Caballo, perro, animalito, bebé, amigo cercano, amiga cercana, novia, novio, significant other, al que le permitimos, pues todo. Yo lo pienso un poco en los caballos. Si un caballo me intenta morder, me intenta patear, me intenta tirar, hace una cosa que no me gusta, etcétera, etcétera, lo más probable es que, como les he dicho, si estoy montado, considere que quien hizo que el caballo se convirtiera en eso soy yo. Y si estoy abajo, pues también creo que el causante de eso soy yo, ¿no? Lo espanté, me introduje en un espacio en el que él creyó que estaba, que necesitaba defenderse. Es decir, al final le quito la culpa o le quito la responsabilidad y me la asumo a mí mismo. Y entonces, y me pasa muy seguido, sobre todo con los caballos, ¿no? Hay caballos que me cuesta mucho más trabajo que me hagan caso cuando estoy montado y a veces me empiezo a enojar, ¿no? Pero luego me doy cuenta que me estoy enojando conmigo mismo porque a mí no me sale comunicarme de manera correcta con ese animal. Eh, desde luego, bueno, eso genera pues un poco la reflexión que traigo, ¿no? Me va a costar trabajo porque me voy a tener que comer mis palabras, porque efectivamente esa persona que hoy no me cae bien y que no quiero cerca, en el podcast pasado creo que lo dije, este, pues tengo que empezar a darme cuenta yo de más que haber hecho algo, porque también un poco en el tema personas, algunas comparaciones no son justas, ¿no? Porque efectivamente yo comparo mucho lo que pasa con las personas versus lo que pasa con los caballos, pero la verdad es que los caballos son mucho más honestos que todas las personas, incluido yo. Entonces no puedo comparar que yo soy el responsable porque alguien me hizo ciertas cosas, eh, pero tampoco quiero vivir enojado, ¿no? Y entonces, desde luego, una parte de lo que hago pues es alejarme y esas cosas, pero la idea es no estar enojado, ¿no? Les decía la vez pasada, en el podcast pasado, que una de las filosofías de los lamas, que debo decir, hay algunas filosofías que me gustan, me parece que cuando las cosas se convierten en dogmas, pierden todo sentido, ¿no? Al menos para mí, ¿no? O sea, cualquiera que me diga que todo lo que dicen los lamas es cierto, o que dice todo lo que dicen los sacerdotes es cierto, o que todos los dicen, yo ahí pues me pierden un poco. Y no porque yo crea que tenga la verdad, simplemente porque creo que toda manifestación relacionada con el espíritu, pues en una de esas es cierta, pero en una de esas no. Entonces nadie puede decir que tiene la verdad absoluta. Claramente se han equivocado profundamente, ¿no? O sea, si ustedes lo ven, o todos están equivocados o nadie, ¿no? Es decir, les decía la otra vez en las religiones, ¿no? Por ahí hay un podcast en el que les puse incluso algunos números relacionados con qué pasa con quiénes son más felices, quiénes son más prósperos, quiénes son más religiosos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues en el transcurrir de la vida de los humanos sobre la Tierra, pues ha habido cientos de religiones, cientos de creencias, cientos de invenciones. Incluso escuché hace poco, y la verdad me gustó mucho porque además me da muchísimo sentido a lo que estoy haciendo, que al principio de los tiempos, pues los chamanes o los sacerdotes o los religiosos de esa época, que eran los que resolvían los conflictos entre las personas, es decir, los guías espirituales, porque eran los que se supone que conocían el espíritu y las reglas del espíritu y las reglas de las, pues eso, ¿no? De las energías que convergen entre la gente. Y luego, más adelante, pues se inventaron a los abogados, que somos los que conocemos las leyes, que somos los que sabemos cómo funciona. A mí me parece, y voy a empezar a moverme por ahí, creo que sí hace falta que la carrera de derecho tenga una intención o que empiece a moverse hacia la psicología de las personas. Desde luego hay temas de psicología, me parece que en criminalística,
pero al final lo que resolvemos los abogados son conflictos entre personas. Entonces es importante que entendamos algunas reacciones de cómo funciona la gente. Eh, y entonces me hace mucho sentido, ¿no? Porque como les decía, muchas veces me daba un poco hasta de pena hacer este podcast, porque pues, siendo abogado, ¿no? Como que mucha gente dice, pues este se volvió medio loco, ¿no? Pero cuando escuché esto de Noah Yuval Harari, este gran filósofo actual, historiador, el escritor de Sapiens, ¿no? Que dice cómo todo es una especie de invento popular, ¿no? Las sociedades no son más que la imaginación, los países. Pues a alguien se le ocurrió que un país llega de un lugar a otro, pero la tierra no se divide, ¿no? Son invenciones mágicas que hoy tenemos aceptadas como invenciones reales, pero no son más que ficciones jurídicas. Incluso los abogados así les llamamos. A una persona moral, pues es una ficción jurídica. Eh, no me quiero meter más en ese tema, pero al final hace mucho sentido y pues esto además me dio, debo de confesar, mucha paz respecto a por qué me llama tanto la atención, ¿no? Cuando yo pensaba que tenía estas crisis, no le voy a decir que crisis vocacional, porque al final me encanta ser abogado y me encantan ciertas partes del derecho, eh, pero cuando entro a este tema del podcast, pues desde luego pasan estas dudas, ¿no? En fin, regresando al tema, eh, ¿no? Estas reacciones que tenemos los seres humanos, la verdad es que la buena noticia es que no tenemos tanto poder, porque si no, habría muchísima más violencia. Eh, Tú reflexiona tu último semestre, ahorita que estamos prácticamente empezando el segundo semestre del año, eh, o bueno, terminando el primer semestre, ¿no? Del año. Eh, Estos primeros 5 meses del año, imagina cuántas veces has estado que si hubieras podido, hubieras reaccionado mucho peor en ciertos temas. Y entonces esta primera reflexión de qué tan paciente, qué tan humano, pero no solo se trata de condenar lo que está pasando en otros países o lo que le está pasando a otros seres humanos, en los que claramente hay un abuso y un tema de derechos humanos horrible, pero ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida, en nuestro tema personal? ¿No? Yo debo de confesar, a veces soy un poco corajudo. Yo hago muchas terapias y trato de hacer mucha meditación porque sé que a veces reacciono de más. Y entonces trato, o sea, yo de verdad utilizo mi conciencia para no sobre reaccionar. Y en algunos casos me supera, ¿no? Nunca, insisto, prácticamente nunca llego a los golpes, prácticamente nunca llego a las amenazas, pero pues ha pasado, sin duda. Este, eh, y es parte de lo que hay que, ¿qué tanto aceptamos? Porque además, una de las reflexiones que yo hago es, oye, a esas personas que no quiero cerca, está bien no quererlas tener cerca, no se trata de estar ahí, lo que decíamos, ya te clavaron la flecha, quítatela de encima, pero eso, y eso no quiere decir que te pongas donde tiran flechas. Eh, pero bueno, ya, te quitaste la flecha y se acabó el problema, ¿no? Les decía mucho lo que pasa con los animales, específicamente con los caballos, es, yo a veces le exijo de más a los caballos, pues para que sean más fáciles de montar, para cuando después tengo que hacer algo, reaccionen rápido o atiendan rápido a mis ayudas. Pero eso no quiere decir que ellos me tengan algún rencor o algún, o sea, es decir, no me vuelvo a subir y dicen, como la vez pasada me hiciste A o B o C, ahora me toca tirarte o ahora me toca hacerte o deshacerte, bajo ninguna circunstancia. Y ese es el primer tema de reflexión. El segundo tema a reflexionar tiene que ver un poco con la muerte, con una triste noticia que me llegó, pues la verdad, el día de hoy. Eh, yo, como les he dicho, tengo 10 perros. Bueno, en realidad la mala noticia es que tengo 9, porque el perro que más llevaba tiempo conmigo, se llamaba Mo, el día de hoy falleció. Por la edad, ¿no? Lo debí de haber adoptado cuando tenía entre 4 y 5 años, allá por 2015. Eh, pues ya tenía muchos años conmigo.
¿no? Prácticamente 9 años. Eh, yo creo que tenía como 5 años, puede ser que haya tenido más. Ya estaba muy viejito. Ya lo vimos demasiado viejito los últimos 2 años. Y hoy nos dejó. Independientemente de la tristeza, los que me conocen saben que el tema de la muerte me parece un tema con el que tengo una relación distinta. Eh, en alguno de los episodios en el que específicamente entrevisté a Luis Fernando Villegas, eh, hablamos de la muerte y otras veces he hablado de la muerte y de cómo en mi vida se ha presentado, eh, qué pienso de ella, cuántas veces he estado, según yo, frente a ella. Y en primer lugar, pienso que es parte natural de la vida, ¿no? Que es, o sea, si ustedes recuerdan sus clases de biología o de ciencias naturales, pues el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo de la vida natural. Y pues morir, ¿no? Uno no puede permanecer para siempre aquí. Yo siempre he dicho, yo quiero permanecer muchos años. He escuchado que el ser humano que va a vivir más de 1000 años ya nació. Eh, yo la verdad es que quisiera vivir más de 150. Eh, bien, ¿no? Si ustedes me dijeran, oye, así como estoy ahorita, ¿no? Tal vez como estaba a los 40, pero voy a vivir otros 100 años, para mí sería una gran noticia. Sin embargo, eso no quiere decir que me dé miedo morirme. O sea, me preocupa más por el tema de mis hijos o en realidad por el tema de mis hijos, no tanto por no morirme. Y no me quiero morir, estoy muy feliz en esta vida, la disfruto muchísimo. Pero insisto, creo que es parte de. Les había platicado cuando probé la ayahuasca hace algunos años, fue un primer encontronazo con la muerte, ¿no? Me acuerdo muy bien que quien me aconsejó previo a la ayahuasca me decía, lo que sea que veas, inclusive tu muerte, acéptala y vela como observador. Y no crean, dar ese paso y decir, ok, que sea lo que sea, tiene, tiene su nervio, sobre todo cuando eres papá. Eh, porque en estricto sentido, aunque en la ayahuasca estás consciente, también es muy claro lo que vas viendo, si es un psicodélico. Y entonces tienes que dar ese paso y decir, ok, me dejo ir a la muerte. Y eso es increíble, porque al final ese paso a la muerte te libera. Y entonces te vas a un mundo diferente. Yo les podría decir, el mundo que yo encontré, tenía algunos bajos, sin duda, por la propia música, la música que se toca cuando pruebas ayahuasca, se llaman ícaros. Y yo cuando escuchas esos ícaros, algunos ícaros te llevan a una parte muy oscura, muy profunda, muy underground. O sea, si estás en un lugar oscuro, si estás en un lugar como ustedes imaginan, en la primera ayahuasca yo sentía con toda claridad y además es en la única que con conciencia me dejé ir. Estaba muy bien preparado para esa primera ayahuasca. Las otras que he hecho no han sido tan ordenadas ni tan claras, pero esa en específico me llevó a los lugares que me tenía que llevar. Algunas cosas están muy integradas, otras no tanto. Eh, pero ese paso hacia la muerte lo que me llevó fue a liberar una serie de cosas. Les podría decir que de por sí la muerte para mí ya era un tema eh, que considero, les insisto, que considero parte de, y además en esta parte del podcast la intención de hablar de la muerte no es un tema como de, yo creo que la muerte está padre. No, o sea, la granja, ¿no? Me ha enseñado además, y ahí debo de agradecerle también a mi papá, este, que este círculo de la vida o este proceso vital que termina con la muerte eh, es súper natural, ¿no? Todos los que estamos hoy pensando que el contacto con la naturaleza y que la naturaleza debe de imponer sus reglas y nosotros debemos de dejarla actuar, es
una forma en la que tenemos que decir o permitir, eh, pues eso. Justo mientras les estoy diciendo esto, pienso, tal vez nosotros como especie, como humanos, no necesariamente somos lo mejor que le ha pasado a esta tierra, ¿no? Somos bastante destructivos, le hemos dado en la torre a muchísimas cosas de este mundo. El mundo sin nosotros, pues la verdad es que sería un mejor lugar. Sin embargo, nos esforzamos por no morir. Hoy somos 8.000 millones de personas sobre esta tierra, eh, precisamente porque este proceso de muerte lo hemos alejado lo más posible. Nos seguimos reproduciendo, o sea, los otros procesos, todos los procesos los dejamos ir tal cual, pero el de la muerte lo estamos alejando mucho. Y con esto no quiere decir que quiero que se mueran todos. Lo que quiero decir es, la propia naturaleza tiene que encontrar una forma de quitarse este virus que se llama seres humanos. Porque claramente hemos hecho cosas. Y entonces, regresando a esto y esta reflexión que me trajo el deceso de Mo, así se llama mi perrito, me lleva a pensar que estoy agradecido por todo lo que dio, ¿no? Que lo cuidé mucho, ¿no? Debo decir que a últimas fechas pues se convirtió en parte de la jauría y a veces le iba bien y a veces no le iba tan bien, ¿no? Ahorita con estos calores pues seguro no la pasó tan bien, aunque pues pasaba sombrita y tratábamos de cuidarlo como el viejito y le dábamos de comer aparte, etcétera, etcétera. Eh, no sé si le podríamos haber dado más, es probable que sí, eh, pero también dejarlo ir en paz, ¿no? Dormido, en calma, pues me parece que también era parte de un proceso que además yo empiezo a pensar que es un proceso que debemos de dejar más, ¿no? Tenemos, ¿no? Yo tengo un proyecto ahora con la granja de tratar de que sí estén, desde luego están en cautiverio y están hacinados, pero mi granja tiene un número máximo de seres que estarán ahí. Y, y no quiero hacerlo extra porque no quiero que tener 400 o 1000 o 2000 gallinas juntas, pues empieza a generar enfermedades porque pues todas están hacinadas en un pedacito. Entiendo que más o menos cada gallina debe tener 1 metro cuadrado. Y entonces donde yo tengo a las gallinas, más o menos mide pues, entre 400 y 600 metros cuadrados. Entonces, pues mi número máximo de gallinas podrá ser entre 400 y 600, no más, ¿no? Pero además tengo un pedazo donde tengo vacas, ¿no? Y entonces esas vacas van a tener que tener ese espacio. Y entonces regresando al tema de las experiencias, con esta última experiencia, o sea, por un lado está la experiencia de la muerte y de aceptarla como es y dejarla que venga, además agradecer que llegue cuando tenga que llegar. Si no nos muriéramos o no se murieran, no habría ni pasto, porque o sea, necesitamos darle nutrientes a la hierba y la hierba pues necesita muertos, ¿no? O sea, desde luego tierra y agua, pero ¿no? Muchos animales necesitan que otros animales mueran. O sea, la muerte es el paso necesario para la vida. Y entonces, pues esa es la segunda reflexión, ¿no? Aceptar la muerte como es. Eh, por supuesto, la pandemia nos trajo grandes lecciones relacionadas con la muerte. Hubo quien se dejó ir y decía, pues si me tengo que morir, me moriré, y no se moría. Y hay quien se aferró a la vida y pues ya no está con nosotros, ¿no? Y entonces, y ese es el tercer tema, ¿no? Eh, algunas de las experiencias que me pasaron en estas 2 semanas, que además, dicho sea de paso, el martes pasado no hubo podcast, porque la cosa estaba del cocol. O sea, ahora sí salí muy ochentero, pero fueron 2 semanas de muchísimos retos. Ya veníamos con 2 semanas de muchos retos. Ustedes pueden escuchar en mis podcasts de las 2 martes anteriores, incluso uno fue el miércoles. Se me impuso la vida durísimo. O sea, la verdad, no tuve ánimo para hacer el podcast de la semana pasada. Y creo que a veces se vale, ¿no? A veces se vale decir, oye,
pues no estoy, no quiero estar, me voy a dar un pequeño, ¿no? O sea, hacerme caso de, no voy a decir nada que aporte. Y esta vez creo que más que aportar, la idea es, como les decía, un chismecito, una pequeña reflexión, unas experiencias. Vayan a mi canal de YouTube. Me puse a inventar unas leyendas en los... Voy a empezar a subir en ese canal de YouTube. Desde luego esto se sube, el podcast se sube, ahí lo pueden ver o escuchar. Pero además estoy grabando con el celular ciertas rutas y en las rutas son pequeñas leyendas de 5 minutos. Les invito a que vayan. Espíritu y caballos o Spirits and Horses le puse. Denle cariño. La verdad es que voy a seguir haciendo el podcast aquí en esta plataforma. Como les dije, la verdad es que al final había cambiado a YouTube porque quería que se monetizara. Pero la verdad es que hago esto otra vez. Como les había dicho, pues para entretener más que para ganar lana. Y entonces, si en algún momento llego a ganar lana de aquí, pues maravilloso. Y si no, se seguirá haciendo con el mismo entusiasmo, cariño y ganas. Pero la verdad es que sí pensé que está divertido porque voy montado en un caballo, voy a conseguir algún tipo de adminículo que me permita ir grabando con algo pegado en la cabeza o algo, porque si no, ir con una mano, la verdad es que pierde algún sentido. Pero bueno, basta de anuncios. Si pueden, vayan al canal de YouTube y vean esas pequeñas. En el canal de YouTube voy a seguir haciendo algunas reflexiones, algunos podcasts en inglés, algunos podcasts en español. O sea, voy a seguir haciendo cosas. Se sube el podcast de manera automática hasta donde entiendo, de todas formas tengo que revisar. Si lo quieren revisar, o sea, si quieren escucharme por aquí, por Spotify, o lo quieren hacer por YouTube, si lo hacen por YouTube, pues suscríbanse al canal y esas cosas, pues porque no me voy a pelear con la posibilidad de monetizarlo. Y desde luego, si alguien que me escucha quiere hacer algún anuncio y pagarlo, pues también bienvenido. Ya saben que en la granja se venden huevitos, se venden conejitos, se hacen cabalgatas. Ya tengo leche bronca, nos nació un súper becerrito precioso al que le llamamos maestro, obviamente, porque nació el 15 de mayo. Es una chulada. También voy a subir algo al canal de YouTube para que lo conozcan. Sigo haciendo las constelaciones familiares asistidas con animales, específicamente con caballos. Es decir, las cosas más o menos siguen en lo mismo. Vi un video que está circulando de eh, pues parece un indio como de estos indios americanos, que el caballo, cuando es un caballo de un guardia inglés, que muerde a todo el mundo que se posa junto a él y él lo toca y luego el caballo pone la frente en su frente y se ve una conexión espectacular. Para mí, eso que se ve es algo naturalísimo. O sea, de verdad, el que no lo haya visto, busque guardia, caballería inglesa, indio o alguna cosa así, seguro les aparecerá. Es notabilísimo cómo el caballo conecta con este señor, cómo este señor solo lo toca y se nota la conexión. Y créanme, es una energía que tiene el ser humano. O sea, yo sigo reflexionando cómo tantos animales quieren quedar bien con nosotros. O sea, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los perros, o sea, todos los animales domésticos, muchos otros animales tienen una conexión diferente con los seres humanos. Eh, todos hemos visto esos videos en los que hay delfines, ballenas, patos, águilas, halcones, gallos, perros, desde luego, gatos, todo tipo de animales teniendo una conexión, osos, distinta con los seres humanos, caballos sin duda. Eh, y ahí sí yo he sido testigo de esa conexión energética entre animales y personas. Y es muy diferente, entre animales no se tienen esa misma conexión. O sea, sí hay algunos perros que juegan entre sí, sí, pero no hay una conexión tan de cariñito como de eso, como de conexión interespecies como la hay entre el ser humano y muchas especies, ¿no? Animales domésticos y no domésticos. O sea, si ustedes se ponen a pensar cómo una ballena atiende las indicaciones de una persona,
que si bien estoy en contra del cautiverio de las ballenas, no puede nadie decir que no es cierto que un ser humano que haya visto, el primer ser humano que vio una ballena orca en el mar y tuvo una conexión con ella y dijo, hay forma de llevármela para dar un show. O sea, esa conexión, o sea, ese primer ser humano que tuvo esa conexión, o sea, ni siquiera estaban en los mismos planos, ¿no? O sea, uno es agua, otro no, uno es terrestre, otro no, etcétera, ¿no? En fin, esta conexión, yo les puedo decir, ¿no? Me encantaría tener una conexión como la que tiene esta persona con un caballo desconocido, ¿no? Nunca, la verdad es que nunca me he fijado si la tengo, pero les puedo decir que muchos caballos con los que me he topado, desde luego los míos, eh, tenemos una conexión diferente y con algunos caballos más que otra. Algunos caballos no me quieren tanto, pero otros, Luna, por ejemplo, Luna me llama. Les puedo decir que Luna, en cuanto me ve, siente mi presencia, hace un ruidito, ya les he dicho en otros podcasts, y hay algunos otros caballos que así son, ¿no? Cometa, que es una yegua que apenas este mes cumplirá 2 años de edad. Eh, es clara la confianza que me da y que me tiene. Eh, trata de estar conmigo. Tengo una vaca, la vaca que es mamá, la que acaba de ser mamá de maestro, me abraza con el cuello. Yo los invito un día a que el que quiera ir a mi granja a probar esa conexión, por supuesto está invitado. Mándenme mensaje ya sea a través de las plataformas o en el Instagram, Espíritu y Caballos, y lo armamos. De verdad, créanme, es una cosa diferente. Pues no me queda más que decirles que ha sido por hoy un gusto poder tener el ánimo, las ganas de platicar con ustedes. Solo quiero cerrar el tema de la muerte con déjenla que llegue, acéptenla como llegue, eh, sean parte de la naturaleza, ¿no? Yo no, como les dije, no es parte de lo que quiere, está en mis planes de corto plazo, pero hoy que me enfrenté con ella a uno de los animalitos que más quiero, que más quise en mi historia, que pasó conmigo pues una buena cuarta parte de mi vida, pues es un momento bastante triste, eh, pero que por otro lado siento ya está en un plano en el que seguramente nos va a seguir cuidando, eh, queriendo o disfrutando. Amigos, esto fue Espíritu y Caballos. Nos vemos pronto.